Edición genética en humanos. Bueno, pues por una parte, la edición genética puede utilizarse para entender las funciones de los genes humanos, como por ejemplo el cómo se desarrollan los embriones, la relación entre algunas enfermedades y los genes humanos, y la evolución de enfermedades como el cáncer y otras condiciones que tienen un componente genético importante. Por otra parte, una posible aplicación clínica consiste en usar la edición genética para curar enfermedades hereditarias causadas por mutaciones en un solo gen. Actualmente se conocen más de 10.000 de estas enfermedades monogénicas, las cuales afectan a millones de personas en todo el mundo. Esta tecnología se ha empleado para estudiar distintas enfermedades y tratar de desarrollar tratamientos efectivos, como por ejemplo en la infección del VIH y la enfermedad neurodegenerativa de Huntington. Para ello se utilizan células u organismos de especies no humanas, como por ejemplo las de ratones. Esto, hasta cierto punto, la terapia génica puede contribuir a eliminar y contrarrestar enfermedades que tienen su origen en algún fallo genético. Esto se ha demostrado en varios casos que el uso de terapia génica para el tratamiento de enfermedades ha sido muy exitoso, incluso cuando se trata de enfermedades ya desarrolladas, como puede ser el caso de la amaurosis congénita, que se debe a una mutación en los ojos por falta de una enzima que está relacionada con la transmisión de la información visual por el nervio óptico, en el cual el tratamiento consistió en inyectar a los afectados con un adenovirus al que se ha introducido la copia correcta del gen, y a partir de ahí solo tendremos que esperar a que se produzca la infección y el virus inserte su ADN con la copia buena de la información genética en las células del enfermo, y de ahí esta porción de ADN empieza a dar la información para que se sintetice la forma correcta de la enzima. Este procedimiento ya tuvo su primer resultado exitoso en 2008, y estos avances en la biomedicina tienen el potencial de lograr grandes cambios favorables en la salud humana, además de marcar un hito histórico en la manera en la que se tratan las enfermedades. La terapia génica involucra la manipulación genética del organismo humano y por lo tanto podría ser utilizada en principio en cualquier enfermedad que haya surgido por la modificación de un factor genético, ya sea de este tipo sea heredado, como las enfermedades monogénicas con patrón de herencia mendeliano, que serían la fibrosis quística, hemofilia, y así como las enfermedades con herencia multifactorial, que son aquellas en las que hay influencia de los genes y el ambiente, como en, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes y la enfermedad coronaria o de tipo adquirido, tal sería como el cáncer, el SIDA o la artritis. Esta terapia también podría utilizarse en el mejoramiento de los procesos de curación y regeneración tisular y en el tratamiento de enfermedades neurológicas degenerativas como sería la enfermedad de Parkinson y el Alzheimer. Como se menciona anteriormente, la terapia génica es una muy buena opción, de hecho, la que puede presentar resultados más favorables a la hora de confrontar distintas patologías. Ahora, si bien la terapia génica representa un gran avance en la manera de afrontar fallos en la salud producidos por errores genéticos, es muy probable que esta solución no llegue a toda la población, causando diferencias abismales aún más marcadas entre clases sociales. Este es el caso de la familia Losman, quien a pesar de necesitar urgentemente terapia génica para tratar un trastorno cerebral mortal llamado enfermedad de Canavan para sus dos hijos, no pudieron financiarlo, por lo cual acudieron a la ayuda a través de un video en la página web crowdfunding, donde solicitaron $200,000 para poder pagar este costoso tratamiento, que si bien con ayuda de los usuarios de Internet que aportaron donaciones, jamás hubieran podido pagar y abandonando a sus niños a su suerte. También no es sorpresa para nadie que actualmente las empresas farmacéuticas lucran con el dolor y la desesperación de las familias vendiendo a precios excesivamente altos las curas a algunas enfermedades, haciéndolas inaccesibles a muchas familias e incluso se podría considerar que rompen con algunos principios de la bioética y derechos humanos. Una simpatizante de esta idea es Dave Mitchell, de Paintings for Affordable Drugs, quien en algún momento comentó: "Me molesta cuando las farmacéuticas te preguntan, ¿cuánto vale para ti salvar la vida de tu hijo? ¿Cuánto pagarías para curar la ceguera? Todo lo que tengo, esa es la pregunta adecuada". Un artículo de AMT Technology Review afirma que al haber menos pacientes, las farmacéuticas podrían tener más poder para cobrar lo que quieran.
Lo que está claro es que el costo de las terapias génicas aprobadas hasta la fecha está claramente relacionado a la inversa con el número de enfermedades que podrían beneficiarse de ellas. En dicho artículo también se menciona que se calcula entre 1,000 y 2,000 personas en Estados Unidos que podrían ser aptas para su terapia, que mejora la vista al reemplazar un gen mutado en las células de la retina. Sin embargo, no se quisieron hacer estimaciones sobre cuántos pacientes se podrían tratar cada año, por lo que nuestras cifras se basan en las incidencias estimadas de la forma de ceguera que se trata la empresa Luxtuma. Los análisis calculan que la terapia génica podría costar entre 800,000 y $1,000,000 para tratar ambos ojos. Una de las razones por la cual se debería estar a favor de la modificación genética es que a un nivel embrionario muy posiblemente permitirá crear humanos que sean más cercanos a la perfección, incluyendo también la ausencia de enfermedades, lo cual a largo plazo afectaría a distintos aspectos de la vida humana, como a la economía. Mencionaré ahora algunos casos relevantes relacionados, como el estudio realizado en Estados Unidos en el que se ha logrado corregir una mutación en un gen llamado MYBPC3. Tal mutación es una de las mayores responsables de un problema cardíaco que a menudo provoca muerte súbita en personas jóvenes. La eficacia de este caso fue elevada. Se curaban todas las células en el 72% de los casos, y sin causar errores ni inestabilidad genética en los embriones. Otro caso sería el de Pam Green, madre de A.J. Green, paciente de anemia falciforme. Cuando A.J. nació en 1992, había una carencia real de información y educación sobre las pruebas de detección en recién nacidos y la enfermedad de células falciformes. Solo nos dijeron que lo administrarían una inyección de fenilcetonurina y luego el médico nos llamó por teléfono y nos dio los resultados. En realidad, en aquel entonces no era algo de lo que se hablara. Nos dijeron que debían administrarle una inyección de fenilcetonurina. En ese momento no sabíamos que era una prueba de detección para recién nacidos. El médico nos explicó que la prueba de detección demostró que AJ tenía la enfermedad de células falciformes. Yo tengo el rasgo de células falciformes y mi esposo también lo tiene. En realidad, no sabía nada sobre la enfermedad ni conocía a nadie que la padeciera. Sin embargo, cuando el médico dijo la palabra enfermedad, comencé a llorar, porque sabía que no podía ser algo bueno. En ese momento, por supuesto, me sentí devastada. Fui a la computadora y busqué información, y vi lo que podía pasarle a mi hijo y lo que le esperaba en el futuro. Pam Green. Tal como el caso de AJ, hay muchas otras personas que podrían mejorar su calidad de vida y aumentar su esperanza de vida si se le permite la edición genética germinal, ya que ésta puede contribuir en el tratamiento. Por ejemplo, en este caso, a desactivar los genes del rasgo de células falciformes, pero en muchas otras personas podría ayudar a que ni siquiera se presentara la enfermedad, debido a la ausencia de ciertos genes en las células reproductoras, es decir, los óvulos y espermatozoides, provocando que estas enfermedades se eviten incluso en generaciones futuras. Ahora, todos sabemos que el humano siempre ha tenido como un objetivo alcanzar la perfección. Por primera vez en la historia, el humano puede cumplir esto, y es la edición genética la que les ofrece esta oportunidad. Hay que señalar que para algunos expertos, la modificación genética de líneas germinales está mucho más avanzada de lo que cualquiera podía imaginar. En alguna entrevista, Merle Berger, cuya empresa es una de las mayores redes de clínicas de fertilidad del mundo y que ayuda a más de 1,000 mujeres a quedarse embarazadas al año, afirmó que sería lo más grande que pudiera pasar en nuestro campo. Berger predice que la corrección de genes en el caso de enfermedades hereditativas graves sería ampliamente aceptada por el público. Pero más allá de eso, la tecnología produciría un clamor popular porque todo el mundo querrá un niño perfecto y podría conducir a la posibilidad de escoger el color de ojos y con el tiempo la inteligencia. Estas son cosas de las que siempre hablamos, pero nunca habíamos tenido la posibilidad de hacerlo. Por otra parte, la postdoctora Luhan Yang dice que al editar el ADN de las células reproductoras o del propio embrión, se podrían eliminar los genes con enfermedades y pasar esos cambios genéticos a las generaciones futuras. Esta tecnología se podría usar para liberar a las familias de azotes como la fibrosis quística. También se podría instalar genes que ofrecen protección de por vida contra las infecciones, el Alzheimer e incluso posiblemente también contra los efectos del envejecimiento. Se trata de avances médicos e históricos que podrían ser tan importantes para este siglo como las vacunas lo fueron para el pasado. Ante lo mencionado por mi compañera Karime,
Solo queda agregar que a pesar de ser una muy buena opción para erradicar enfermedades de manera efectiva, al aún no estar bien desarrollada esta tecnología, es muy probable que altere la línea germinal humana. En este momento podría tener más maleficios que beneficios, siendo una acción muy riesgosa con posibles consecuencias devastadoras que amenazan la dignidad y los derechos humanos, además del evidente riesgo biológico y la constante pelea moral sobre el hecho de la posibilidad de crear una, por así decirlo, élite millonaria que ya no supera al resto de la población solo en términos económicos, sino que ahora también incluyendo cuestiones de superioridad biológica. Además de que hay que tener en consideración la posibilidad de que posiblemente los bebés de diseño y las modificaciones estéticas por el medio de la tecnología CRISPR nos lleven a una nueva era de eugenesia, en donde las características físicas fuera de la norma estereotípica y las particularidades designadas por la raza o algunas condiciones biológicas sean eliminadas al ser considerados defectos y desapareciendo así una parte importante de la diversidad y nuestra riqueza cultural humana. Me gustaría relatar un ejemplo de los riesgos de la modificación genética, que es el caso de Lulu y Nana, dos mellizas que fueron genéticamente modificadas con un gen llamado CCR5, el cual las dotaría de inmunidad ante el VIH. Sin embargo, resulta que las bebés involucradas no han sido dotadas con genes cuidadosamente editados. No nada más son innecesariamente inmunes al VIH, sino que se les ha dotado accidentalmente de versiones de CCR5 que están totalmente inventadas. Es posible que dichos genes inventados no existan en ningún otro genoma humano, y sin embargo, tales cambios son heredables, así que podrían transmitirse a sus hijos y a los hijos de sus hijos. En experimentos con animales genéticamente modificados, se les ha visto que este campo está plagado de muchos errores y malentendidos, desde conejos alterados para ser más delgados que inexplicablemente terminaron con lenguas mucho más largas, hasta ganado modificado para carecer de cuernos que fueron dotados de ADN bacteriano. Y en otro tema, como ya sabemos, la naturaleza ha desarrollado sus propios procesos que al estar interconectados cuidadosamente con unos otros brindan equilibrio. Alterar este equilibrio podría tener consecuencias devastadoras. También hay que aclarar que una realidad y la ley biológica es que las especies no tienen hacia la perfección, sino la adaptación. En cuanto al caso de Lulu y Nana, también hay que agregar que algunos expertos aseguran si bien se conoce la relación entre el gen eliminado y el VIH, no se conocen otras funciones de ese gen y qué consecuencias tendría en su ausencia, y que se violaron además los principios éticos acordados internacionalmente que regulan la experimentación con humanos. Igual mencionan que como un riesgo al considerar es el potencial de comercialización de esta tecnología llamada CRISPR, que puede ser la base de un negocio multimillonario. Se estima que el mercado global de la tecnología CRISPR-Cas9 superaría los 1.500 millones de dólares para el 2022. Habría que añadir la diferencia social que supondría entre quienes pueden y quienes no pueden pagar la edición de su genoma, ya sea para curar una enfermedad o para no transmitirla a su descendencia. Y en cuanto a los accidentes sucedidos de la modificación del genoma, investigadores del Instituto Francis Crick de Londres comprobaron que editar la genética de embriones humanos puede traer consecuencias no deseadas. Al analizar estos datos de algunos experimentos, encontraron que aproximadamente el 16% de mutaciones tienen mutaciones accidentales que no se habrían detectado mediante pruebas estándar, lo cual podría desembocar en que tales accidentes llegaran a una gran parte de la población y sobre todo que afecten a generaciones futuras. Esto debido a que no pueden ser monitoreados ni controlados. En cuanto a la investigación,
Es importante practicar y desarrollar la investigación, porque esta es la única manera de llegar a nuevas innovaciones y soluciones con respecto a los problemas que ahora nos afectan a un nivel genético. Posiblemente la tecnología CRISPR-Cas9 sea la mejor oportunidad que el humano tiene hasta el momento para poder practicar de manera sencilla, económica y viable la edición genética. Esto es debido a sus bajos costos y gran versatilidad. Esta tecnología, como se ha mencionado anteriormente, significa la solución a muchos de nuestros problemas, por ejemplo, la erradicación de enfermedades o incluso la creación de una superraza humana. Nos ofrece la posibilidad de explotar al 100% la capacidad humana e incluso agregar algunas mejoras, haciendo uso del genoma de otros seres vivos. Es impresionante pensar que posiblemente en algunos años los humanos puedan tener algunas capacidades que antes solo hubieran tenido lugar en nuestra imaginación, como la regeneración, fluorescencia o inclusive la capacidad de jamás envejecer. Y todo esto gracias al conocimiento, investigación, desarrollo y aplicación de una tecnología tan impresionante como lo es la CRISPR-Cas9. Sin embargo, es importante delimitar en este momento los alcances y modos de uso de esta tecnología, siendo una prioridad que ésta sea practicada únicamente por científicos certificados en laboratorios aptos y que por el momento las prácticas se mantengan en animales hasta que sean seguras en humanos, ya que muy probablemente de esta manera se puedan evitar accidentes con consecuencias catastróficas al genoma humano y con esto para la dignidad y derechos del mismo. Me gustaría en este momento comentar algunos casos para reafirmar esto. El caso 1 es sobre David Ishe, un tipo de Mississippi que tiene un rudimentario laboratorio y criadero de perros en una granja y que haciendo uso de la tecnología CRISPR a través de la compañía Odin, trata de obtener perros fluorescentes con la única justificación de hacerlo solo para demostrar que puede y que lo hizo con ayuda de bioingeniería. Este caso es mostrado en el documental Selección Antinatural, y es uno de los grandes ejemplos del por qué debe de ser regulado el uso de CRISPR y no debe de llegar a toda la población en general, puesto que gente sin suficientes conocimientos podría hacer una modificación en el genoma de cualquier ser vivo, y en casos como este lo haría afectando a las líneas germinales, lo que no solo causaría una modificación y posibles accidentes en un solo individuo, sino en toda la descendencia. Es por eso que debemos de reflexionar bien a quién le permitimos el acceso y el uso de esta tecnología. En segundo lugar, es necesario volver a recordar el caso de Lulu y Nana, las dos niñas chinas en las cuales se intentó dar inmunidad al VIH, pero el proceso consistió en eliminar el gen CCR5. Esto trajo consecuencias que hasta el momento siguen siendo impredecibles. Sabemos que al ser personas cuentan con derechos como el de la reproducción. Sin embargo, si en algún momento estas niñas decidieran tener hijos, podrían aportar esta modificación a toda su descendencia, llevando la modificación y sus hasta ahora desconocidas consecuencias a un mayor número de personas y a futuras generaciones. Pese a esto, negarles su derecho a la reproducción sería negarles su identidad como personas. Es por esto que la experimentación en animales para este caso es más recomendable, puesto que es más sencillo y moralmente aceptado el monitoreo y control hacia animales. Además, este modo de experimentación nos aleja de posibles consecuencias irreparables del genoma humano. Para ejercer ciertas profesiones es necesario tener ciertos conocimientos, como todos lo sabemos, ¿no? Entonces, estos conocimientos son adquiridos durante la formación académica y también es necesario un documento que nos pueda avalar como personas aptas para ejercer, por lo cual no es correcto que ciertas profesiones las ejerzan personas que no cuentan con estos conocimientos. Esto es muy fácil de entender, incluso llevándolo a un nivel más cotidiano. ¿Te dejarías operar por una persona que no tiene un título como cirujano? ¿O permitirías que una persona que no es un abogado te defienda en un juicio? La respuesta más lógica es no, y si nos permitiéramos estas acciones, si no les permitimos, ¿por qué deberíamos de permitir que personas sin conocimientos necesarios decidan el futuro del genoma humano, ya sea de manera consciente o inconsciente? Porque pues muchas veces se entiende que tal vez no tengan intención, sin embargo, suceden accidentes que afectan por igual. Gemma Marfani, en su artículo Interrogantes y retos actuales de la edición genética, hace mención a estas problemáticas. Por Internet se pueden comprar los reactivos para realizar edición génica sobre bacterias o levaduras,
Incluso hay científicos biohackers que realizan videos para enseñar cómo diseñar y realizar protocolos de edición génica autoadministrada, hasta el punto de que la FDA ha hecho público un comunicado que advierte de los peligros y las consecuencias imprevisibles del do-it-yourself, tanto en terapia como en edición génica. Es evidente que la falta de normatividad en cada país y la globalización de la información y de la comercialización de productos facilita que surjan estas iniciativas a nivel individual, que se expanden rápidamente por Internet y no son fáciles de frenar o regular. He Jung-Guki, un investigador relativamente joven y sin experiencia en la biomedicina, siempre pasará a la historia como el investigador que de forma prematura e irresponsable intentó la primera edición génica en embriones humanos, pues él es el responsable del nacimiento de Lulu y Nana. Esto lo hizo de manera prematura, porque como ya se ha comentado, la tecnología CRISPR es muy eficiente para dirigir un corte. Sin embargo, aún no se controla el proceso de reparación celular. Así que, tras intentos de edición génica, se implantaron 3 embriones, de los que nacieron 2 gemelas, Lulu y Nana, a finales del 2018. Y al parecer otro bebé nació en el 2019. En este caso concreto se puede considerar que el intento de edición no era para curar ninguna enfermedad, pues los embriones eran sanos, era más bien para mejorarlos. Como conclusión es que estas niñas no han sido editadas, sino mutadas, y deberán ser monitorizadas toda su vida, porque no sabemos exactamente cuál va a ser el efecto que este mosaicismo tenga en su salud. También hay que aclarar que la experimentación tiene algunas reglas básicas para la experimentación en animales, que están plasmadas en las pautas éticas internacionales del Consejo Internacional de Organizaciones Médicas. Para investigación biomédica con animales se señalan los siguientes criterios éticos, que están formuladas, tienen su base en el principio de las 3 R's. Reemplazo de animales conscientes por animales inconscientes o materiales no sensibles. Estas son alternativas de reemplazo, uso de técnicas físicas y químicas y predicciones basadas en las propiedades físicas de las moléculas, uso de modelos matemáticos y de computación, uso de organismos inferiores como invertebrados o microorganismos, uso de organismos muertos, uso de estados primarios de desarrollo o métodos in vitro. También se considera la reducción del número de animales sin disminución de la precisión. Esto se logra con colonias genéticamente homogéneas, sin influencias ambientales, seleccionando el modelo del animal adecuado, usando una metodología bioestadística avanzada y un banco de datos adecuado en el que se publican tanto los resultados positivos como los negativos, para que los experimentos no sean repetidos. Y la tercera R es el refinamiento de las técnicas para reducir el dolor y las molestias. Los beneficios que se pueden alcanzar con la tecnología CRISPR no deberían limitarse por ningún motivo a ninguna persona. Las posibilidades deben ser iguales para todos y no se debe excluir a ningún miembro que quiera hacer uso de estos kits. También existen maneras para solucionar este problema, ya sea dando asesorías de cómo utilizar esta tecnología para un buen uso correcto y no sucedan accidentes. Y ahora, por otra parte, desde tiempos remotos la humanidad ha generado destrucción con el pasar de los años de muchas cosas, y esto incluye a especies vivas de todo tipo. Ahora, como bien sabemos, la tecnología ha revolucionado, y esto ha contribuido mucho en la supervivencia de muchas cosas, y principalmente el bienestar social de la humanidad. Y debido a que el hombre siempre ha pensado con una ética antropocéntrica, ha dejado al lado por mucho la moral de la bioética, sin importarle de ninguna forma el daño que puede generar en muchos seres vivos, incluyéndose a él mismo. La tecnología CRISPR nos da el poder de jugar a ser Dios. CRISPR abre la puerta a editar los genes de algunos miembros de una especie para que cuando se reproduzcan transmitan una serie de defectos que provoquen que esa especie termine desapareciendo en un periodo de tiempo. Esta técnica se llama GeneDrive, pero en español se conoce como genética dirigida. Un ejemplo de esto serían los mosquitos. Como se sabe, esto gracias a las investigaciones científicas, por supuesto, los mosquitos son el animal más mortal para los seres vivos. Según un gráfico compartido por el señor Bill Gates en su blog, 725,000 personas mueren al año,
debido a las enfermedades que transmiten estos insectos, mucho más que los 50.000 individuos que matan las serpientes. Son portadores de enfermedades devastadoras, entre ellas la malaria. Se ha planteado que CRISPR podría ayudar a eliminar a los mosquitos de diversas regiones de África con GeneDrive. Para lograrlo, los científicos insertarían un gen artificial en el ADN de varios embriones de mosquito para que las hembras sean estériles. Los mosquitos machos pasarían este gen hereditario a las hembras. Posteriormente, las hembras tendrían bebé mosquitos hembra que serían estériles, mientras que los machos seguirían pasando a otras hembras ese gen que las hace estériles. No dudo de que esto podría ser una idea brillante y mucho más efectiva que las técnicas actuales para eliminar la malaria. Sin embargo, rompe principios de la bioética y es una técnica con un enfoque muy antropocentrista, que nuevamente lleva al humano a pensar que puede disponer de cualquier cosa del planeta. Otro caso sería el de Nueva Zelanda, que pretende eliminar todos los depredadores invasores para 2050 y se ha planteado la posibilidad de hacerlo mediante GeneDrive. Una opción es insertar genes que reduzcan la fertilidad de las ratas. Sin embargo, científicos como el biotecnólogo Kevin Speld, quien de hecho fue uno de los pioneros en el desarrollo de CRISPR y en proponer su uso para la genética dirigida, ha advertido del riesgo ecológico de liberar estos sistemas en la naturaleza, ya que equivaldría a crear una nueva especie invasora. Speld, junto a su colega Neil Gemmel, pensaron y comentaron lo siguiente, tomándolo como algo de suma importancia y necesario. Necesitamos discusiones internacionales abiertas sobre una tecnología que podría tener ramificaciones globales. Como pudimos ver, estos casos solo nos permiten observar hasta dónde es capaz de llegar el humano para obtener su propio beneficio. E incluso sin tocar los temas sobre la experimentación animal, es posible saber que el humano no está considerando a todos los seres vivos como individuos con derechos. La humanidad siempre ha tenido un pensamiento más centrado sobre la ética antropocéntrica. Esto es debido a las ideas que ha trascendido a la sociedad y han dejado más por atrás la ética no antropocentrista. Como bien sabemos, la mente del ser humano ha creado leyes para su propia protección y supervivencia. Pero, ¿por qué nosotros nos enfocamos más en nosotros mismos y no en los animales o especies de plantas que se utilizan como molde de experimentación de edición genética? Porque como bien se sabe en toda la sociedad, las personas al hacer actos no éticos, como el uso de bebés o personas para experimentación, justifican como una falta a la moral de los derechos de la persona. Y por supuesto que también está mal, pero es peor que no exista una igualdad de derechos para todos y se proteja la integridad de todos los animales y o personas desde un concepto bioético. Una de las frases más conocidas como principios biológicos, hecha por Lamarck, es la siguiente. La evolución no busca la perfección, busca la mejor adaptación para mantener la especie y que ésta no se extinga. Pero esta regla se rompe por las ideas del humano, porque adapta todo a su manera, gracias al control e inteligencia que éste tiene. Y lo peor es que esto lo hace con el fin de no conseguir la mejor adaptación, sino más bien la perfección total. Y si esto continuara así, la integridad de la vida en el planeta estaría en peligro. Además, tenemos el testimonio de el señor doctor Eduardo Rodríguez, que a través de su artículo Desafíos éticos de la investigación con animales, manipulación genética, publicado en la revista Perú MedEx Salud Pública, dice lo siguiente. Algunos de los cuestionamientos para la experimentación animal son no representar exactamente la condición humana como modelos, realizar pruebas de toxicidad con grave daño para los animales, alterar su naturaleza mediante modificaciones genéticas, riesgos de la introducción de organismos genéticamente modificados. El uso de animales en investigación para beneficio humano impone al ser humano la responsabilidad moral de respetarlo, no haciéndole sufrir innecesariamente, al estar trabajando con seres vivientes y sentientes. En conclusión, la humanidad con el fin de conseguir su objetivo de la perfección sería capaz incluso de eliminar especies y modificar el genoma, otorgándonos un enorme poder que no sabemos para qué propósitos podría ser utilizado. ¿Qué tal si, por ejemplo, la Alemania nazi hubiera dispuesto de esta tecnología? Hitler hubiera insertado a todas las mujeres judías en Alemania y Polonia un gen para que fueran estériles y así extinguir la raza.